Hola, nos encontramos nuevamente en este espacio coordinado por el programa Salud y Ambiente, que está a cargo de la doctora Silvina Vega Bajo, perteneciente a la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Soy Patricia, soy gestora ambiental y hoy hablaremos un poquito de lo que es la resistencia antimicrobiana. Bueno, como para empezar a entender por qué los antimicrobianos es una amenaza tan importante, es fundamental comenzar a hablar desde un enfoque más amplio, eh, que es el de la salud pública ambiental. Cuando hablamos de salud pública ambiental, nos referimos al conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales que influyen, ya sea directa o indirectamente en la salud de las personas. Esto incluye no solo el aire que nosotros respiramos o el agua que consumimos, sino también todos aquellos contaminantes invisibles que circulan en nuestro ecosistema. Este enfoque integral vemos que los problemas de salud no se pueden abordar únicamente desde lo médico o desde lo individual, sino también necesitamos tener en cuenta el entorno en el que nos desarrollamos, las prácticas sociales, los alimentos que producimos, cómo los producimos, el uso de medicamentos y cómo esto todo se relaciona y interactúa con el ambiente. En este marco, la resistencia a los antimicrobianos se va a convertir en una de las amenazas más urgentes para lo que es la salud global. Esta resistencia se gesta y luego se amplifica en entornos contaminados, especialmente en aquellos donde hay un mal manejo de los residuos, el uso indiscriminado o no controlado de antimicrobianos en humanos o en animales, y también se gesta y se amplifica en todo lo que tiene que ver ecosistemas ya debilitados. Por eso, en este caso, la resistencia antimicrobiana es mucho más que un problema clínico o un problema regional. Es una crisis ambiental sanitaria que requiere ser abordada desde una perspectiva mucho más interdisciplinaria, interactuando siempre lo que es salud, ambiente, producción y políticas públicas. A lo largo de esta presentación, la idea es ver cómo el ambiente se convierte en una vía clave de propagación de esta resistencia, de estos organismos o microorganismos resistentes, y por qué es fundamental actuar ahora, antes de que el problema se torne irreversible. Bien, para hablar un poquito de qué hace referencia cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es básicamente, como les decía anteriormente, es una amenaza creciente para lo que es la salud pública, no solo lo que es salud pública, sino también lo que es la amenaza hacia los sistemas o la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. ¿Cuándo se produce? Básicamente se produce cuando los microorganismos, todo aquello que tiene que ver con bacterias, virus, parásitos, hongos y demás, se vuelven resistentes a medicamentos antimicrobianos que se utilizaban para tratarlos. Entonces, esto significa que estos medicamentos pueden dejar de ser eficaces para tratar infecciones, lo que puede provocar enfermedades graves e inclusive la muerte. El uso cada vez mayor e indebido de estos antimicrobianos va a crear condiciones favorables para que los microorganismos desarrollen esta resistencia. Como podemos ver, el lema de este año, en noviembre nosotros celebramos la Semana Mundial sobre la concientización del uso de los antimicrobianos, y el lema del año 2025 es Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué es importante todo esto de la resistencia antimicrobiana? Es porque para 2050, en realidad mucho antes, se estima que eh, van a este fenómeno va a derivar a 10 millones de muertes de personas que podrían morir cada año debido a una infección que es causada por microorganismos resistentes a los tratamientos. Hoy en día se estima que más o menos cada año aproximadamente mueren en el mundo desde 700.000 personas a más de 1 millón, dependiendo de la zona, a causa de infecciones por patógenos resistentes a un tratamiento farmacológico. Y obviamente que si no se toman medidas urgentes, o no se toma en cuenta todo esto de la resistencia y tratar de entenderla, eh, estas muertes van a derivar a muchos más.
Las dimensiones ambientales de lo que es la resistencia antimicrobiana o la resistencia a los antimicrobianos en general son bastante complejas. Entonces, por ahí, considerar al ambiente como una sola entidad, solo como un reservorio o tal vez solo en términos de sectores, eh, sector rural, sector urbano, o describiendo todo lo que sea suelo, agua o aire, como si sus agrupaciones fueran estáticas, es un error porque no captura adecuadamente el entorno mucho más amplio y cómo todo está vinculado. Entonces, para entender lo que es el desarrollo, la transmisión y la propagación de la resistencia de los antimicrobianos en el ambiente, es necesario verlo a través de una lente multidimensional. Los microorganismos, particularmente las bacterias, en el agua, en el suelo, en el aire, pueden adquirir resistencia luego del contacto con microorganismos resistentes que pueden haberse originado ya sea en el ambiente o a lo largo del tiempo evolutivo o haber sido introducidos a través de una corriente de, por ejemplo, desechos humanos o animales, ciertos productos, por ejemplo, también químicos, desinfectantes y otros compuestos seleccionados, como por ejemplo ciertos metales como el zinc y el cobre, que van a liberarse al ambiente por la actividad humana, ya sea el saneamiento deficiente a la tierra y al agua y de esta forma contaminarlos, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que sería el uso de antimicrobianos y contaminación ambiental. Los agentes antimicrobianos tenemos que entender que se usan ampliamente en todo lo que es la medicina, no solo en la medicina humana, sino también en la acuicultura, la ganadería y lo que es la producción agrícola en general. Se excretan en cantidades significativas al ambiente, ya sean como moléculas activas o parcialmente degradadas de diversas fuentes. Cuando el suministro de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, no es el adecuado, el contacto cercano con aguas contaminadas va a resultar en un ciclo de excreción y consumo. Como podemos ver en la imagen, el ciclo de consumo-excreción o excreción-consumo ocurre cuando fallan o faltan contención, controles o barreras para que estos contaminantes lleguen al ambiente. O cuando, por ejemplo, se utilizan aguas tratadas de forma inadecuada, aguas residuales, sin tratar para, por ejemplo, regar tierras de cultivo, huertas, o se utiliza, por ejemplo, el estiércol animal para fertilizar cultivos. Esto da como resultado que estos antimicrobianos funcionales van a ingresar al ambiente a menos que se apliquen medidas de una adecuada gestión de estos desechos. También pueden producirse liberaciones al medio ambiente cuando estos antimicrobianos no utilizados o que han sido, por ejemplo, vencidos, están vencidos o caducados, no se gestionan o no se eliminan adecuadamente, ¿sí? En este caso es bueno por ahí considerar los programas de devolución de medicamentos vencidos, ¿sí? Bien, acá también tenemos un ejemplo más práctico, un gráfico bastante interactivo en donde nosotros podemos ver el ciclo de las bacterias resistentes. Todo comienza con el uso inadecuado de los antimicrobianos, ya sea a través del uso de los humanos, en los animales o en la agricultura en general, o por la incorrecta disposición de los residuos, principalmente de aguas residuales, contaminando de esta forma lo que son los ríos, lo que son lagunas y napas de agua, ¿sí? Entonces, a través del agua contaminada, ¿qué pasa? Em, o los alimentos, por ejemplo, regados con agua infectada o cultivados con estiércol contaminado, estas bacterias resistentes vuelven a estar en contacto con las personas y otros animales. Entonces, todo se propaga también cuando hay una diferencia en el control de infecciones dentro de lo que es el sistema de salud o en lo que es la producción agropecuaria. Así el ciclo se alimenta y de esta forma se amplifica, se expande dentro de lo que es el ecosistema y afecta a comunidades enteras. La bacteria es importante recalcar que cuando la bacteria, cuanto más expuesta está, más capacidad, más expuesta está a estos restos de partículas de antimicrobianos, más capacidad tiene esta bacteria para hacerse resistente porque ella va a mutar para poder sobrevivir. Entonces, además, también es capaz de transmitir esta capacidad de resistencia al resto de las bacterias.
Esto demuestra que la resistencia antimicrobiana no es un fenómeno aislado, es un problema también ambiental que necesita ser abordado desde una perspectiva ambiental integral, que es la del enfoque One Health, que más adelante vamos a hablar un poquito. Acá pasamos a hablar de un concepto de la farmacontaminación. La farmacontaminación es una contaminación invisible y este fenómeno va a ocurrir básicamente cuando los medicamentos, todos aquellos como ser los antibióticos, los analgésicos, los antidepresivos o incluso hormonas, son eliminados de manera inadecuada, ya sea por la excreción a través de los humanos o a los animales, o por un manejo incorrecto de estos residuos, ¿sí? Estos terminan en el ambiente, especialmente en los que son los cuerpos de agua, ¿no? Esta contaminación tiene consecuencias directas, tiene consecuencias directas sobre lo que es la fauna silvestre y también sobre las comunidades, afectando todo lo que es la salud humana. Ejemplos de cómo se movilizan, ¿no? Los antimicrobianos en el ambiente y cómo afectan ecosistemas enteros, tenemos muchísimos. Nosotros hemos citado algunos, por ejemplo, que son uno de ellos son los buitres que fueron infectados por diclofenac, que es utilizado normalmente como un antiinflamatorio, al alimentarse de cadáveres de ganados que fueron tratados previamente con este fármaco. Esto les ocasiona a los buitres un fallo renal agudo y posteriormente su muerte. Entonces, también ciertas investigaciones encontraron más de 60 fármacos o diferentes en más de 190 invertebrados en arroyos que fueron investigados. También los ornitorrinco presentan dosis de antidepresivos en su cuerpo. La metformina también está utilizada contra la diabetes. Fue encontrado en cuerpos de agua que se encuentran hasta 5 kilómetros de plantas donde normalmente fue excretado estos plantas de tratamiento. Eh, los estrógenos ciertamente causan feminización de los peces machos, y esta feminización causa con desequilibrar y destruir poblaciones enteras de estas especies, ¿no? También tenemos los efectos tóxicos, como les decía, en diversas especies, no es que solo está alterando una sola región. Es la alteración, por ejemplo, de la reproducción de los peces, la reducción también en su capacidad de nado, en su capacidad de depredación, provocando cambios en su comportamiento. Y estos efectos nocivos no solo quedan en la especie, sino también que se movilizan o se transmiten a través de la cadena alimentaria. Un caso, por ejemplo, son los estorninos, que fueron, digamos, afectados por restos de antidepresivos. Y estos, por ejemplo, los adquirieron a través de los invertebrados por los cuales se alimentan. También el escarabajo pelotero, que fue también reducida su población debido. Bien, en este caso pasamos a hablar de lo que es la resistencia antimicrobiana y cómo ésta se relaciona con lo que es la crisis planetaria. Dentro de esto tenemos tres pilares fundamentales, ¿sí? Los desafíos que presenta la resistencia a los antimicrobianos, como les decía, no pueden entenderse ni mucho menos abordarse sin tener en cuenta esta triple crisis planetaria de lo que conlleva lo que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación en general, el desperdicio, porque todos estos están impulsados por patrones de consumo y producción insostenibles, ¿sí? Ya sea impulsados por lo que es el crecimiento demográfico, la urbanización, la creciente demanda de alimentos, la atención médica que se requiere, ¿no? Entonces podemos esperar que este uso de antimicrobianos aumente y por ende las emisiones de contaminantes al ambiente también, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o hablamos de lo que es el cambio climático, tiene obviamente el cambio climático, esta variación climática va a tener impactos en los ecosistemas, la salud humana, la salud animal y la producción de alimentos que también afectan la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Por ejemplo, las temperaturas más altas, cada vez más altas, que están asociadas a una mayor transferencia horizontal de genes, esto tiene que ver más específicamente con lo que es el traspaso material genético entre diferentes especies y su perpetuación a través de las sucesivas generaciones, ¿no? De las mismas. Esto contribuye a lo que es la aparición y la propagación de resistencia a los antimicrobianos en el ambiente y debido a esta alteración continua, ¿no? que hay al ambiente y también debido a los patrones climáticos que se presentan.
patrones climáticos que cada vez también son más extremos, influyen en lo que es la supervivencia y la proliferación de las bacterias. También influye en lo que es la velocidad en la que éstas van a adquirir esta resistencia, ¿no? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con contaminación y residuos. En este caso, las generaciones de resistencia antimicrobiana se conocen cada vez más como lo que nosotros llamamos contaminantes emergentes. Y la magnitud de su aparición se va a correlacionar con eh, los aportes que hace el humano o aportes antropogénicos. Entornos contaminados van a convertirse, sí, o se convierten en fuentes de resistencia como ser, por ejemplo, la liberación de los contaminantes biológicos provenientes ya sea de descargas de excrementos humanos, animales o animales que son tratados o no tratados, ¿no? Las descargas de desechos químicos, como les mencionaba anteriormente, la eliminación de antimicrobianos no utilizados o vencidos, van a aumentar obviamente esta preocupación sobre la contaminación que cada vez es mayor, ¿no? Y por último tenemos lo que es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es uno de los grandes factores globales que van a favorecer justamente la resistencia antimicrobiana. Desde nuestro enfoque ambiental, la pérdida de hábitats naturales va a generar condiciones propicias para todo lo que tenga que ver con la proliferación de bacterias o organismos o microorganismos resistentes. A medida que destruimos ecosistemas, alteramos su equilibrio natural, perdemos no solo especies, ya que de por sí es un drama ecológico, sino también la posibilidad de descubrir nuevos componentes o compuestos naturales que podrían ser clave para desarrollar, por ejemplo, antibióticos en un futuro. Además de estos fenómenos extremos, como inundaciones o sequías, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, favoreciendo la propagación de enfermedades infecciosas y el contacto con estos microorganismos que ya son resistentes, ¿no? Por eso, la resistencia antimicrobiana también es una consecuencia de una crisis ambiental global. En este caso tenemos, por ejemplo, la propagación de enfermedades, la contaminación de lo que es el aire y el agua, la vulnerabilidad que se presenta a las comunidades en general ante desastres climáticos extremos, la pérdida de potencial, como les decía, para crear nuevos medicamentos y una mayor frecuencia de estos fenómenos ambientales. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el enfoque de One Health, que es un enfoque integrador y unificador que va a tener como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las poblaciones eh, de manera sostenible, ¿no? No solo de las poblaciones humanas, sino también animales y los ecosistemas en general. Este enfoque se basa en trabajar juntos para fomentar lo que es el bienestar y las amenazas a la salud y a los ecosistemas. Y al mismo tiempo va a abordar la necesidad colectiva de todo lo que es el agua, la energía, el aire limpio, alimentos que sean seguros y a la vez sean nutritivos para nosotros o para las comunidades y tomando medidas sobre lo que es, por un lado, el cambio climático y por otro, contribuir de esta forma al desarrollo sostenible. La reducción de la necesidad concreta de antimicrobianos conduce a un menor uso y por lo tanto a un menor desarrollo de esta resistencia a los antimicrobianos y crea un efecto neto positivo entre todos los sectores, ¿no? Bien, aquí para finalizar, obviamente que nosotros para frenar o prevenir estas superbacterias, no solo superbacterias, son supervirus, supermicroorganismos, vamos a necesitar medidas no solo a nivel global, a nivel nacional y también local. Entonces, estas medidas deben centrarse, por un lado, en la reducción del uso indebido y excesivo de antibióticos o antimicrobianos en los humanos, en los animales, en la agricultura en general, el no automedicarse, tomar los antibióticos solo cuando sea necesario y según las indicaciones de un médico. También una vez que se inició el tratamiento con algún tipo de antibiótico antimicrobiano, tratar de terminarlo o culminar este tratamiento. Evitar el contacto con animales enfermos también, tratar de consumir alimentos seguros o que por lo menos estemos seguros de su procedencia. También lo que es la mejora de la gestión de los residuos sanitarios y los residuos animales.
y el aumento de la investigación sobre la resistencia antimicrobiana en el ambiente. También es sumamente importante educar, ¿sí? Educar, capacitar al personal hospitalario sobre las buenas prácticas de higiene, el saneamiento y la eliminación segura de estos medicamentos, garantizar también la eliminación y el tratamiento seguro y sostenible de estos medicamentos antimicrobianos y los desechos peligrosos en los centros de salud, como por ejemplo creando, fortaleciendo y promoviendo programas de devolución de medicamentos vencidos. También fomentar la adquisición sostenible no solo la adquisición sostenible, sino también la gestión y la eliminación racional de estos medicamentos por parte de los sistemas de salud. Entonces, hasta acá el ambiente es como que ha recibido una atención limitada en esta lucha con la resistencia a los antimicrobianos. Pero la evidencia, las investigaciones demuestran que desempeña un papel clave en lo que es el desarrollo, la transmisión y la propagación de la resistencia ante los antimicrobianos. Entonces, ahora, mientras que se determina toda su contribución y su importancia, es necesario siempre adoptar medidas adicionales, más coordinadas, quizás más centradas a lo que es la parte de prevención para tratar de limitar el papel del ambiente como mediador, impulsor y causante de la resistencia de los antimicrobianos. Entonces, para finalizar esta breve presentación sobre este tema, es necesario remarcar que desde el programa Salud y Ambiente nos preocupa, siempre nos preocupó y cada vez más estamos comprometidos en cómo la resistencia antimicrobiana avanza y avanza de forma rápida y silenciosa, muchas veces sin que lo notemos, pero sí con un impacto enorme en nuestra salud y en el ambiente. Bien, para finalizar, si te gustó este tema, te invitamos a compartirlo, a charlarlo, a divulgarlo, hablarlo, sumarte a este compromiso y si tenés alguna duda, alguna sugerencia y demás, déjanos en comentarios. Así que muchísimas gracias.